Continuando entonces con el tema que vamos a ver de cuerpo rígido, vamos a entrar a momento de una fuerza respecto a un punto. Entonces aquí podemos observar un cuerpo en el cual hay un punto O y una fuerza que se aplica que le generaría una rotación. Entonces vamos a observar un vector radio que va desde el punto hasta el punto, desde el punto donde se genera el momento hasta el punto de aplicación de la fuerza, y el vector perpendicular al plano que contiene esos dos vectores sería nuestro vector momento. Esto lo determinamos con un producto cruz entre el radio y la fuerza. Y eso es igual la magnitud cuando el momento y la fuerza son perpendiculares a simplemente la fuerza por la distancia cuando el ángulo que se forma entre los dos es de 90 grados. Si el sistema es internacional, pues la fuerza va a estar en newtons y la distancia en metros. Por lo tanto, el momento nos va a dar en newton por metro. En sistema inglés podemos tener la fuerza en libras y la distancia en pies para que nos dé libra-pie. O podemos tener la fuerza en libras y la distancia en pulgadas. Eso nos daría libra por pulgada. Pasamos a ver entonces el teorema de Barrington, el cual nos dice que si existen unas fuerzas, múltiples fuerzas aplicadas en un punto, y vamos a generar una rotación, un momento respecto a un punto O, pues lo que vamos a obtener aquí es una sumatoria de momentos. Entonces cada vector radio por su fuerza nos va a generar un momento y la sumatoria de todos esos momentos pues nos va a dar el momento total aplicado sobre el punto. Ahora si revisamos acá, tenemos que los momentos están compuestos de vectores, los cuales tienen componentes rectangulares. Entonces, el vector radio va a tener componentes en X, Y y Z, si está en las tres dimensiones. Y el vector fuerza, igualmente, componentes en X, Y y Z. El producto cruz nos va a generar otro vector y ese vector va a tener sus tres componentes. Para solucionar el producto cruz, podemos utilizar el determinante y ubicamos las componentes del vector radio y luego las componentes del vector fuerza. Al solucionarlo, si lo tomamos en y, pues vamos a tener que y por fz menos z por fy, como lo podemos observar acá. Si lo tomamos en j, entonces hay que tener en cuenta que para i es positivo, j negativo, k positivo. Entonces aquí le antecede un signo negativo. Entonces tenemos x por fz menos z por fx, pero con un signo negativo externo. Al multiplicar los signos, pues nos queda que z por fx va a dar positivo y x por fz nos va a dar negativo. Entonces lo podemos determinar de esta manera, haciendo z por fx menos x por fz, o simplemente en el orden como está y colocar el signo negativo en la parte anterior de toda la operación. Para el momento en z que tenemos aquí, pues vamos a hacer x por fy menos y por fx. Ahora, si el problema es de dos dimensiones, pues z no va a estar, vale 0, y fz vale 0. Por lo tanto, en momento en y, esto se nos va a 0, en momento en x, esto se nos va a 0, y solo nos va a quedar el momento respecto a z. Esto se explica porque el vector radio y el vector fuerza están sobre el plano XY y nuestro vector va a ser perpendicular a ese plano, o sea, un momento en Z. Entonces simplemente nos va a quedar esto, que el momento va a ser igual a X por FY menos Y por FX. Y ese va a ser el mismo momento en Z que tenemos acá. Importante tener en cuenta que si el momento, la rotación es a favor de las manecillas, va a ser negativo, y si va en contra de las manecillas va a ser positivo. Entonces vamos a ver una aplicación para poder entender un poco mejor. Listo, entonces tenemos acá el ejemplo de una fuerza aplicada sobre una palanca de cambios. Nos dice que la fuerza es de 8 libras, la que se aplica, y que se forma un ángulo alfa de 25 grados. Nos solicitan determinar el momento respecto al punto B. Entonces iniciamos diciendo que el momento respecto al punto B pues va a ser igual a un vector radio que va desde B hasta A, cruz una fuerza P, que está aplicada en el punto A. Aquí, para que nos quede cabeza con cola, pues simplemente sobre la línea de acción desplazamos la fuerza para que nos quede saliendo del punto A. Revisamos las componentes, entonces el vector radio va 8 en X
22 en Y, como lo tenemos acá. La fuerza va a ser 8 coseno de 25 y menos 8 seno de 25 porque esta componente va bajando. Revisando que el momento en Z es igual a XFY menos Y por FX, pues simplemente reemplazamos. Tenemos 8 por menos seno de 25 menos, de acá de la operación, 22 por 8 coseno de 25. Al simplificar y revisar, obtenemos que el momento en B va a ser igual a menos 186.55 libras por pulgada. Entonces, el giro que genera esta fuerza pues iría en este sentido. Entonces, por eso nos da negativo porque va a favor de la manecilla del reloj. En 3 dimensiones ya podemos observar este ejercicio. Entonces nos dice que el puntal de madera que está aquí, de B hasta A, se emplea temporalmente para sostener el techo en voladizo que tenemos acá en la figura. Y se aplica una fuerza de 57 libras dirigida a lo largo de BA. Dice que determinar el momento de esta fuerza alrededor de C y los cosenos directores. Listo, entonces lo primero que vamos a hacer es el diagrama de cuerpo libre, donde tenemos que hay un vector radio que va desde C hasta A, que es donde está aplicada la fuerza, y C es el punto donde se va a hacer momento. Entonces se nos resume a que el momento en C va a ser igual al radio que hay de C hasta A, cruz la fuerza que va de B hasta A. Entonces requerimos los puntos A, B y C. Revisamos entonces las coordenadas. Aquí está el origen. Entonces para llegar a A nos desplazamos 48 en X, nos desplazamos menos 6 en Y y nos desplazamos 36 en Z. Para llegar al punto B nos desplazamos entonces desde el origen. Vamos a movernos 48 más 5 en X. Vamos a desplazarnos 6 más 90 en Y y 66 en Z. Entonces nos quedarían 53 menos 96 y 66. Y el punto C está en el origen, 0, 0, 0. Para hallar las componentes del vector radio simplemente hacemos final menos inicial. Entonces tenemos que 48 menos 0, menos 6 menos 0 y 36 menos 0. Entonces obtenemos las componentes del vector radio. Para el vector fuerza, pues aplicamos que es igual a la magnitud de la fuerza por el vector unitario o el lambda de A a B. En este caso sería pues de B hasta A. Y lo que hacemos es, como el punto A es el final y el punto B el inicial, pues entonces nos quedaría las de A menos las de B. Entonces vamos a realizar acá 48 menos 53, menos 6 menos 96, 36 menos 66 sobre la magnitud y obtenemos un vector unitario de menos 0.053 en Y, 0.947 en J y menos 0.316 en K. Multiplicado por la magnitud obtenemos las componentes, menos 3.021 libras en Y, 53.98 libras en J y menos 18.01 libras en K. Ya tenemos entonces el vector radio y el vector fuerza. Procedemos entonces ahora a llevar esos datos que obtuvimos a el determinante. Entonces colocamos IJK, colocamos las componentes del vector radio, componentes del vector fuerza y realizamos la operación. Entonces si queremos hallar el momento en C en X, pues simplemente menos 6 por menos 1801 menos 36 por 5398, como se observa acá. Obtenemos un valor de menos 1834.68 libra por pulgada. Si lo queremos en libra a pie, pues un pie tiene 12 pulgadas, entonces dividimos entre 12 y obtenemos menos 152.9 libra por pie. Momento en Y va con el signo negativo que tiene la J y nos queda 48 por menos 18.1 menos 36 por menos 3.021. Y solucionando nos da 755.72 libras por pulgada, que equivalen a 62.97 libra pie. En Z, entonces solucionamos 48 por 53, 53.98 y menos 6 por menos 3.01. Y eso nos da 2.532.91 libra pulgada, que equivale a 214.4 libra pie. Sacamos la magnitud y con la magnitud tenemos que el momento es 3.249.16 libra por pulgada. Teniendo ya las componentes del momento en X, Y, Z y la magnitud, procedemos a calcular los cosenos directores.
Entonces tenemos momento en X sobre magnitud, nos da menos 0,564. Momento en Y sobre magnitud nos da 0,232. Momento en Z sobre magnitud nos da 0,792. Con eso ya determinamos entonces los cosenos directores y el valor del momento. Pasando a este ejercicio, entonces vamos a revisar que tenemos una tubería. Esa tubería tiene unas inclinaciones con respecto a cada uno de los ejes y con respecto al piso. Y está soportada con dos cables. Un cable que va de F a L y un cable que va de J a K. Entonces lo que nos solicitan acá el ejercicio es hallar el momento respecto al punto O de las fuerzas ejercidas por el cable FL y JK. La magnitud de la tensión FL es de 60 y la magnitud de la tensión JK es de 80. Y aquí nos dan las dimensiones de cada uno de los tramos de la tubería. Listo, entonces para iniciar, pues lo primero que hacemos es hacer el diagrama de cuerpo libre. Aquí tenemos el vector radio, va desde el punto donde se genera momento hasta el punto donde se aplica la fuerza. Entonces sería un radio que va a ir, bueno, en este caso lo tomamos primero por este lado, desde O hasta J, cruz la tensión JK, más un radio que va desde O hasta F, cruz la tensión FL. Entonces ya podemos determinar qué puntos necesitamos. En este caso necesitamos el punto O, punto J, punto K, punto F y punto L. Vamos entonces a revisar cómo lo vamos a determinar. El punto O no tiene inconveniente, está en el origen, 0, 0. Para el punto J, pues tenemos que evaluar la sombra que se forma acá y la altura para poder determinar, perdón, para el punto J, la sombra y la altura. Para el punto K, vamos a revisar por ángulos que ya los tenemos aquí definidos, entonces no hay problema. Podemos sacar la tensión por ángulos. Para el punto L definimos después de que ubiquemos el punto F y el punto F pues se evalúa con la sombra que tenemos acá y la altura. Entonces el procedimiento para revisar el punto J es el siguiente. Trazamos un triángulo en el piso, esta sería la sombra que genera la tubería, que vamos a identificar como OJ'. Esta sería la hipotenusa de este triángulo, en el cual sus catetos, uno se encuentra en el eje X y el otro se encuentra en el eje Y. Entonces ya podemos determinar las dos coordenadas en X y Y en este punto. Para hacer eso, pues vamos a ver cuánto mide la hipotenusa. La hipotenusa, para poder determinar este valor, pues miramos las distancias que son paralelas. Entonces aquí tenemos este cateto paralelo y este cateto paralelo. La suma de estos dos catetos me dará el total de la hipotenusa. Entonces iniciamos. Aquí tenemos que desde I hasta J mide 2.1. Entonces 2.1 por el coseno de 10 me da este valor. Y desde H hasta G dice que mide 2.7. Entonces 2.7 por el coseno de 11 me va a dar este otro cateto. La suma de estos dos catetos me va a dar el total del valor de la hipotenusa, que lo tenemos acá. 2.1 coseno de 10 más 2.7 coseno de 11 es 4.72. Entonces lo que observamos aquí es que la medida desde O hasta J es 4.72. Ya teniendo ese valor, podemos proceder entonces a calcular los dos catetos de acá con el ángulo de 35 que tenemos. Entonces con ese ángulo de 35 yo digo que OJ por el seno me va a dar la coordenada en Y y OJ por el coseno me va a dar la coordenada en X. Tenemos acá, operamos y nos damos cuenta que un valor es de 3.86 y el otro valor de 2.71. Tenemos un valor de X positivo y un valor de Y negativo, que ya lo vamos a definir. Y para hallar la altura, pues lo que tenemos que revisar es que esta es la altura en Z. Entonces revisamos todas las distancias que sean paralelas. Tenemos desde O hasta A, tenemos desde A hasta G, tenemos este cateto de acá, tenemos desde H hasta I y tenemos este cateto de acá. Entonces con eso vamos a proceder a hacer la suma. Sería A desde O hasta A, desde AG, el de GH, que es este valor, por el seno de 11 y HI, que lo tenemos acá, y el de IJ por el seno de 10. Reemplazando los valores obtenemos que Z mide 6.68 y con esto ya tenemos las coordenadas de J, que sería la de X, la de Y y la de Z. Entonces podemos proceder a hacer final menos inicial y obtenemos el radio desde O hasta J, que sería 386 menos 271 y 668 igual al de J porque este está en 0, 0, 0.
Listo, este sería el procedimiento.